Hola, ¿cómo están? Muy buen día para todos, buen sábado, hoy 26 de abril, como siempre, aquí en Radio Perfil en AM 1190, dispuestos a acompañarlos en Empresas 360 desde este momento, desde las 10 de la mañana y hasta las 11, en un fin de semana, en un sábado donde todavía, tenemos que decirlo, se refleja lo que generó la muerte del Papa Francisco, como todos saben, que tendrá en estas horas su sepultura. También el Papa va a ser protagonista de nuestro programa, pero en este caso con su mirada sobre el mundo de los negocios, ¿cierto? Que es a lo que nosotros apuntamos en esta hora, hablar también de las empresas. ¿Y cuáles son los puntos que remarcó a lo largo de su conducción desde el Vaticano? Es lo que vamos a vincular y lo vamos a hacer con Juan Salerno, que es, como digo, siempre el alma mater de nuestro programa, nuestro asesor impositivo, gestor de negocios. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Nati, buen día, un placer estar aquí compartiendo este momento. Y sí, realmente un sábado distinto, ¿no? Y una semana distinta por lo que ha pasado. Pero bueno, hay que rescatar las cosas buenas que nos ha dejado el Papa Francisco y realmente destacarlo en el ámbito donde nosotros estamos conversando. Seguramente hay otros ámbitos también tan o más importantes que lo que nosotros tratamos, pero en ámbito es interesante, claro, saber los 10 puntos claves, ¿no?, que el Sumo Pontífice mencionó sobre la acción de las empresas y sobre el proceso del comercio, porque realmente nos tiró algunos títulos muy interesantes, nos dejó en su momento, y esto es lo que vamos a desarrollar. Pero no va a ser lo único. Bien. Saben que vamos a compartir datos de la economía cotidiana, información impositiva, auditorías en administración. Vamos a tener varios invitados, 2 charlas. 2 personas. Sí, con un especialista en ciberseguridad en empresas. Tal cual. Un tema fundamental. Sí, muy interesante. Y la otra, un conocedor del marketing online. Correcto. Porque en este programa no dejamos nada afuera. Tratamos todos los temas que son del ámbito empresario. Eso es Empresas 360. Así lo dijo Juan Salerno. Recién con Juan se están realizando en estas horas el entierro del Papa Francisco, como todos saben. La noticia de su muerte, la realidad es que atravesó el mundo, generó un pesar muy sentido, y durante la semana se resaltó su forma dentro de la iglesia, su mirada sobre el medio ambiente, sus viajes a países lejanos también del Vaticano y hasta su vínculo con el fútbol, ¿no? Tal cual. Un papa muy particular, bueno, el primer papa latinoamericano y argentino. Tal cual. Dejó un poco una marca nuestra, ¿no? Nuestra forma, Exacto. Nuestra impronta, su forma de dirigirse, sus mensajes. Creo que bueno, la visión del Papa Francisco, y en este caso, que en nuestro programa en Empresas 360, donde vamos a ahondar más que nada en su visión sobre los negocios, la función de las compañías en estos tiempos. Sí, justamente hay varios temas para tratar. El primero, sobre todo, es un tema muy actual, que es en cuanto a la dignidad del trabajo que se le está dando, que le quiso dar el Papa Francisco, y que hoy es un tema muy actual, que el trabajo no solamente tiene que ser un tema para generar un ingreso, sino también un ámbito donde se desarrolla la persona, donde puede desarrollar todo su potencial, que se sienta bien y que no sea una forma, como él decía, de esclavitud moderna. Y creo que en ese ámbito también va la corriente en este momento. Creo que fue un precursor, y si hoy fijamos, por ejemplo, la gente busca los lugares mejores para trabajar, hay movilidad, se da en ciertos sectores que son los más capacitados, obviamente. Y los empresarios también tienen en cuenta esto, sí, ¿no? Que quizás antes por ahí había una visión más del lucro y por ahí era solamente esa obsesión, y hoy se sabe que, bueno, cuanto mejor están los empleados y la gente trabaja de otra manera, con ganas, haciendo lo que le gusta, bueno, la realidad es que eso finalmente es lo que más rinde. Lo toma distinto y sabe que es un equipo de trabajo. Hoy es un equipo. Claro. Y cuando sale hay un equipo que es la cabeza el que dirige, pero todo el resto tiene que acompañar, y sin equipo. Y justamente fue una visión que en una de las encíclicas justamente lo planteó, y que realmente es muy válido. Hay otras también, ¿no es cierto? Vamos a dividirlo en 10 puntos, ¿no? Este fue el primero, vamos a ir al segundo. Bueno, que tiene que ver con esto, el lucro no puede ser el único objetivo, ¿no? Que se engloba dentro de lo que decías recién también. Claro, y acá va humanizando justamente el trabajo, va humanizando las empresas, los negocios. Claro. Y esto vale tanto para un emprendedor que recién comienza, como por ejemplo para ya empresarios de mucho fuste, y vemos que ha habido un cambio en los últimos años, y creo que en esto, en la encíclica, justamente creo que fue en la última, lo dejó muy bien planteado, ¿no es cierto? Y va asociado a lo que es la corriente de hoy de responsabilidad social empresaria. Y vemos que muchas empresas
justamente tienen un vínculo con la sociedad muy fuerte, establecen lazos de ayuda y está bien visto tanto socialmente como también ha habido un cambio, toda una transformación del objetivo, justamente que no es el lucro. Y creo que Francisco o nuestro Jorge Bergoglio, que era para nosotros, ¿no? Para nosotros, claro, de Entrecasa, lo supo plasmar muy bien. Ese era el tercer punto, pero quiero también mencionar el cuarto, que es el cuidado del medio ambiente, donde también el Papa hizo referencia y habló, ¿no?, de la responsabilidad ética dentro de la protección del medio ambiente en cuanto a las empresas. Exacto, hubo justamente una encíclica, la primera, que de agradecimiento justamente a lo que es la naturaleza, a lo que es el medio ambiente, y llamó a la protección, y justamente creo que también fue un anticipado en ese momento. Y hoy por hoy creo que se va evolucionando, pero todavía no tenemos una gran protección del medio ambiente. Hay mucho camino para seguir, sí, y muchas cosas que él pregonaba, yo creo que tenemos que irlo aprendiendo, porque el planeta también va a reaccionar en algún momento. ¿Qué te parece? Y bueno, y con respecto a la ética, también hizo un llamado el Papa, ¿no? La ética en general, pero digo, en este caso, en el nuestro, en la economía y en las finanzas, o sea, denunció la corrupción, digo, la especulación financiera, el fraude, como males que deshumanizan. Creo que dio un ejemplo, por ejemplo, tratando de regular y regularizar todas las cuentas que tenía el Vaticano. Hizo un trabajo muy grande, justamente llamó auditoría. Sabemos que el tema que hizo toda una transformación interna, venían con varios problemas justamente financieros ellos mismos, y dio el ejemplo internamente. Y creo que hoy por hoy el tema de la corrupción es un mal que afecta muchísimo, y básicamente a las empresas también las está arrastrando. Punto 6, justicia en las relaciones laborales. Qué buen punto, ¿no? Lo charlamos en uno de los programas que convocamos a un asesor laboral, y creo que va habiendo una evolución también en todo lo que es, como dijo el Papa Francisco, que haya sueldos justos, condiciones dignas de trabajo, el derecho a organizarse sindicalmente, que realmente es una función totalmente noble y loable, defender las condiciones, defender o tratar y regularizar las condiciones laborales desde el lugar de trabajo, las condiciones laborales, que el sueldo sea digno, que nos va a beneficiar a todos, porque con mejores sueldos va a haber más demanda, va a haber más producción, la economía va a estar mucho mejor. Hizo referencia también a la innovación. Claro, fíjate que hoy por hoy tenés mucha innovación en el ámbito científico, hasta en el ámbito tecnológico, lo que hablamos de inteligencia artificial. Sí. O sea, tenemos que tener innovación, pero con conciencia para qué. Y nos tiene que servir a nosotros como seres humanos, básicamente, como gestores en las empresas para mejorar el trabajo, tiene que mejorar las condiciones, pero eso tiene que ver con cierta ética. Claro. ¿Qué pasa si todo lo hacen las máquinas, lo cual sería muy eficiente? Los seres humanos tenemos que ver qué hacemos. Y también hay que regularlo de acuerdo a cierta manera. No confiar que solamente de acuerdo a las condiciones generales se pueden llegar a regular. Hay que verlo también desde un punto de vista de conciencia, como él decía. Sí, todavía no está del todo regulado, ¿cierto? ¿No? En el tema de la inteligencia artificial, que hay gente que todavía está con temor, digo, ¿hasta dónde puede llegar una cuestión de ética? Digo, las imágenes que se viralizan y todo esto que puede llegar a perjudicar, bueno, ni hablar empresas y fraudes que ha habido también, sí. O sea, y simulando gerentes de empresas hablando, esto que se vio también, una cosa de locos, ¿no? Y lo ves, por ejemplo, cuando te hacen una filmación de una persona dando una conferencia y hablando de temas que vos sabés que no es de ellos, no es la voz de ellos. Un avatar, eso estaba pensando en la palabra que no avatar, exacto. Avatar. Es la voz, pero no es lo que piensa. Y te das cuenta, vos decís, y bueno, te lo emulan de tal manera que vos lo ves y vos decís, es la persona que está hablando. No, es una cosa. Exacto, y yo creo que ahí hablaba de la conciencia en sí, ¿no? Y el punto 8, donde se titula Inversión con impacto social. Bueno, justamente lo que se habla con inversión, con impacto social, es que aquellos que toman las decisiones lo vean con un punto de vista humano, que vean que sirva para la gente, y obviamente las empresas, él decía que tenían que tener un desarrollo sostenible, con equidad, tenía que tener utilidad. Obviamente una empresa sin utilidad no se mantiene, porque no es la forma
noble que tiene que hacerse en cuanto a un trabajo. No hay que olvidarse, una empresa es un trabajo en sí mismo. Y esto está vinculado inclusive con el punto 9, que es la inclusión y el acceso para todos. Claro. ¿De qué valdría una sociedad como la nuestra donde hay una exclusión grande? Y lo vemos en algunos casos. Yo creo que en Latinoamérica vemos grados de exclusión importante y que afecta a las empresas también, porque quita capacidad de consumo, quita capacidad de escala, y realmente a nosotros, especialmente en Latinoamérica, y lo llevamos aquí, y lo llevamos a Argentina también, ¿de qué nos serviría que un ambiente muy importante, la gente esté excluida de educación, de consumo, de bienestar? O sea, realmente yo lo tomé, me parece que es un concepto realmente muy noble, espectacular, y para tenerlo, independientemente del credo que tenga, ¿no? Sí, o sea, no estamos hablando de religión, estamos hablando de conceptos, estamos hablando de ideas, y las ideas muchas veces no van con una idea de religión o política, sino van en cuanto al concepto en sí mismo. Parece que esto es inclusión con acceso para todos, realmente es un elemento importante. Creo que de alguna manera, y cerrando estos 10 puntos, ¿no? Hablando de las claves que el sumo pontífice mencionó sobre la acción de las empresas y el proceso del comercio, que es lo que estamos haciendo en este primer bloque, me parece que el título del último punto engloba un poco todo lo que venimos hablando, que es esto de humanizar la economía, que es el intento que hacemos también aquí en Empresas 360 cada sábado. Exacto, justamente fue la última encíclica, dicho en castellano, todos hermanos. Y justamente acá proponía un modelo económico donde se basaba en la hermandad de la gente, que pudiera participar y que se pudiera ver solidaridad. Y yo creo que las empresas, te digo porque veo muchas empresas, tienden justamente a un modelo más humanitario. Y creo que era lo que nuestro Jorge Bergoglio, el Papa Francisco decía. Así que bueno, es un concepto muy interesante para tenerlo en cuenta y bueno, para que se aplique y esperemos que se desarrolle en el futuro, ¿no? La verdad que sí, bueno, un muy buen resumen de estos 10 puntos que hablábamos recién. Y bueno, no va a ser el único tema que vamos a estar charlando en el día de hoy. Hay estrategias específicas para difundir servicios y productos, pero que se utilizan en un área en particular, que es en Internet. Bien. Para eso vamos a hablar con un especialista, ¿te parece? Me parece muy bien. Con un CEO. Perfecto. Yo creo que ya estamos entrando prácticamente. Unos segunditos nada más y ya pueden ir mandando sus preguntas y bajarse la app de Radio Perfil para estar participando junto a nosotros de esta charla y de este reportaje que va a ser muy interesante. Bueno, y para toda la gente que nos está acompañando, bueno, Juan, que es el alma mater de nuestro programa, asesor impositivo, gestor de negocios, que trabaja en SBS Auditores, sabe muy bien que las redes sociales, los sitios web, los canales digitales son a priori una de las herramientas más utilizadas, ¿o me equivoco, Juan? No, son fundamentales hoy por hoy y cada vez está teniendo una evolución mayor, con lo cual es muy importante esta parte y que realmente podamos tratarla también en el programa, ¿no? Y por eso estamos comunicados con un especialista, con Gustavo Mames, especialista de marketing online y CEO, además, fundador de la agencia Interactivity. Gustavo, muy buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Hola Gustavo, muy bien, buen día, ¿cómo estás? Bueno, arranquemos con una pregunta por ahí un poco más básica, pero queremos saber en principio, ¿qué es lo esencial del marketing en las empresas? Mira, en principio tener una estrategia, porque muchas veces muchas empresas creen que, bueno, tienen perfil bajo o no necesitan o funcionó bien su negocio sin tenerlo. Y eso no quiere decir que no necesiten tenerlo, porque muchas veces pasa, sobre todo en empresas familiares o que vienen de larga data, de que empezaron cuando el marketing era muy incipiente o estaba en pañales, que bueno, llegaron hasta acá sin marketing. Entonces, si llegaron hasta acá sin marketing, ¿para qué van a tener marketing? Claro. Y justamente lo que pasa es que por ahí hay que pensar dónde estarían si tuvieran marketing. Con lo cual, es importante entender cuáles son todas las herramientas que hoy la comercialización le brinda a las compañías y que básicamente rigen el mercado, y en función de eso tratar de entender a dónde uno puede llegar. Lo que pasa es que hay que invertir en esto, ¿no? Entonces digo, por ahí ese es un poco también el freno que ponen algunos, decir, si llegamos hasta acá sin tener que invertir en marketing, ¿por qué? Pero hay que estar dispuesto también a esto y saber que tiene, bueno, un resultado fundamental. Sí, sobre todo porque la realidad es que es probable que sus competidores estén invirtiendo. Entonces ahí es donde empieza a complejizarse el panorama. Y está pasando mucho con las redes sociales, sobre todo en los últimos 15 años, les diría, pero exacerbado en los últimos 3 o 5 años, que si uno no invierte en redes sociales o no tiene una estrategia
sólida de inversión, es muy difícil que funcione una estrategia de marketing, por lo menos en redes. Claro. Desde ya. O sea, esto no, cuando uno habla de la viralidad, bueno, viral, no sé, Telma viral. Claro, desde ya. Claro. ¿No? O sea, viral, o sea, no es sustentable una estrategia viral, no es sustentable por una compañía. Una compañía tiene que pensar en términos de inversión y tienen que entender cuál es el retorno de la inversión, o sea, plantearse una estrategia comercial concretamente, y un poco lo que tratamos de ayudar a las empresas, que trabajamos con 30 empresas hoy, distintas, de distintas industrias y demás, pero mucho consumo masivo, B2B o B2C, Claro. o sea, distribuido al consumidor o las mismas compañías. Tiene que ver con ayudarlos a entender dónde está el negocio, Claro. y cómo ayudarlos desde la comunicación y desde el marketing a ganar más plata. Esa Claro. es un poco la idea. Entonces, Y hay que entenderlo no como un gasto, sino como una inversión. Eso. Desde ya Esa hay que es la primera definición que les podría dar. Hay que tomarlo como una estrategia de negocio realmente. O sea, como una estructura para tener un mejor posicionamiento en el mercado. Pero a veces en el léxico así común, popular, o sea, no hay diferencia, no se diferencia lo que es ventas y de marketing. O sea, conceptualmente, comentarnos un poco cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, en comercialización y marketing. Bueno, la venta es parte del marketing. O sea, cuando uno establece una estrategia de marketing, una de las cosas que uno puede lograr a través del marketing es la venta. En realidad, digamos, uno siempre tiene que pensar esto. O sea, todo esto las compañías lo hacen para vender. Les diría que es el objetivo final. Claro. El marketing es un medio para lograr aumentar las ventas. O sea, no es que una reemplace a la otra. O sea, el marketing es una estrategia como tantas otras que hay. Dentro del marketing hay también distintas metodologías o distintos canales para lograr el objetivo de venta. Pero les diría que venta es el objetivo final. Entonces, si uno quiere hoy aumentar las ventas, tiene a su disposición muchas estrategias, muchas herramientas que el marketing brinda. Claro, desde ya. ¿Y cómo posiciono mi marca? Si yo, por ejemplo, quiero tener una identificación de mi empresa con una marca, ¿cuáles son algunas estrategias o herramientas para tener en cuenta? Mira, creo que hay una cosa que dice Jeff Bezos, que es el fundador, digamos, de Amazon, Sí. que a mí me encanta y que siempre lo uso como referencia, porque digamos, él, en las reuniones de directorio están los directores de la compañía y hay una silla vacía. Entonces, cuando empiezan a hablar los distintos miembros del directorio, él dice, bueno, en la silla vacía está el consumidor. El consumidor, te iba a decir. Claro, Opinamos al consumidor, no lo que opinamos nosotros. Y yo creo que esa es un poco la respuesta para tu pregunta. O sea, el posicionamiento qué es lo que tiene en la cabeza el consumidor respecto de mi producto y la categoría completa. Con lo cual, lo interesante es entender, primero, digamos, creo que la primera obligación de las compañías es abandonar, digamos, el ombligocentrismo, por llamarlo, o esta cosa autorreferencial, o mirar todo lo bueno que hacemos, pensando en qué es lo que el consumidor está buscando, qué es lo que quiere, ¿Qué es lo que falta? necesita. Claro, ¿qué es lo que Claro, qué es lo que necesita? le falta, entender el mercado. Y ahí también les diría una mirada entre antropológica y sociológica, de entender qué es lo que está pasando, cuál es el humor social, qué es lo que la gente está necesitando, entender un poco eso. Cuando yo tengo claro el panorama, los medios, el consumidor, cuando entiendo el negocio, cuando entiendo todo esto, es que yo recién ahí puedo empezar a definir mi posicionamiento, obviamente trabajando en la diferenciación. O sea, si mi posicionamiento es soy el alfajor más rico y todos dicen lo mismo, probablemente, digamos, ahí no hay mucho para contar. Digamos, tengo que entender primero, qué es lo que la gente está buscando y cómo logro posicionarme en la cabeza de la gente. Y eso se hace a través de esencialmente la publicidad, desde la distribución también, o sea, el precio. Hay muchas estrategias dentro del marketing para lograrlo. Claro, la imagen también de la empresa en cuanto a su trayectoria, su función también en el mercado y su posicionamiento, ¿verdad? Y te diría que en general, o sea, la gente esto lo considera como parte de. O sea, Claro. Lo que hay que pensar es cuál es el beneficio funcional. O sea, ¿por qué la gente me va a elegir a mí, no va a elegir a otro? Entonces, ahí, viste, uno a veces queda con la misión, la visión, los valores de la compañía, pero el consumidor no está leyendo el manifiesto o el acta de directorio. O sea, Claro. está viendo la propuesta de valor. Entonces, a veces hay que focalizarse en la propuesta de valor y otra vez mirar la silla vacía, entender lo que el consumidor está buscando
Y ahí es donde uno tiene que focalizar los esfuerzos. Y también ¿cierto? ver cómo atraerlo, ¿no? Cómo mostrar todo esto. O sea, digo, también hay algo. No sé si influye, por ejemplo, la inteligencia artificial en las tendencias del marketing hoy por hoy, imagino que Bueno, sí. sí, absolutamente y cada vez más. Y cada vez va a ser más. Va a ser mayor cada día. Claro. Digamos, hoy la inteligencia artificial nos permite distintas cosas, desde ayudarnos a entender este mapa, a entender una mirada del mercado, o sea, nos da posibilidad de aprendizaje sobre cuál es el campo de juego, Claro. y después a nivel resoluciones empezar a generar creatividad, ideas, extracción de, o sea, construcción de información, cruce de información, interpretaciones. Hay, digo, atención al cliente. Claro. O sea, Claro, hoy, por fundamental. ejemplo, hay toda una. ¿Se acuerdan las primeras etapas, digamos, digamos, más embrionarias, digamos, serían las de, bueno, yo escribo a un WhatsApp y me responde un bot, Sí. que bueno, a veces está bien entrenada, a veces está mal entrenada, bueno, qué sé yo, es Sí. como medio, ¿no?, aleatorio. Y, digamos, responde, o antes respondía una persona cuando tenía tiempo, o cuando justo agarraba Cuando el teléfono, podía. ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, o sea, está súper estudiado. O sea, Amazon, justo volviendo a Amazon, tiene muy estudiado el tema del tiempo de atención al cliente. O sea, digamos, antes de los 2 minutos es el momento donde la gente está interesada en un producto y después se empieza a dispersar la compra. Después de 10 Claro. minutos pierde la venta. Sí, sí, es como el tema de las redes, donde son los primeros 10 segundos donde hay que captar y eso Sí, sí. es tener en cuenta ese tiempo. Exactamente, y lo que hay que lograr, digo, la inteligencia artificial hoy permite, por ejemplo, aprender de cómo un operador humano responde a un consumidor y replicar de una manera muy humana, ¿no? Poco Claro. tecnológica, Claro. esta interacción. Nosotros trabajamos con marcas, por ejemplo, que hacemos una atención para sus consumidores de 9 a 18 y cuando dejamos la oficina, prendemos el modo automático y el agente de inteligencia artificial sigue respondiendo como si estuviera respondiendo a Matías, que es quien estuvo Claro, como respondiendo si estuviera una La persona. persona. con el mismo humor, con el mismo Sí, estilo. sí, usando el igual. modo- Asusta un poquito, te quiero decir, pero está bien. No, Sí, no, yo es creo un que- chiste interno, pero Sí, digo, yo creo que hay que claro. aprender a convivir con estas cosas. No, no, o sea, obvio, Desde ya, obvio. desde Ahí ya. se puede hacer tantas cosas que te digo esto te asusta porque bueno, por ahí uno Y da se un puede poco de poner, vértigo, sí, se sí. puede poner su imagen, me puedo poner yo con mi voz hablando en inglés perfecto, yo hablo en inglés, Sí, pero me claro. han mostrado eso, y era como un avatar mío, una cosa que la verdad que, Sí. pero la verdad es que es un tema que da para muchísimo, el marketing online, es el que creo que vamos a volver a invitarte porque bueno, estamos hoy tenemos un programa especial con lo que ha sucedido con el Papa Juan Pablo II y bueno, claramente parte del programa también nos comió ese tema, pero bueno, Gustavo, la verdad que te agradecemos, una charla interesantísima y bueno, te esperamos nuevamente, ¿no? Desde ya, gracias Gustavo, la verdad que muy interesante y tal cual como hablamos al aire, o sea, fuera del aire, que esto es para tener una hora por lo menos, Sí. para realmente Sí, sí, disfrutarte sí, sí. de Bueno, todo y lo si hay que- algo mucho- valioso en las empresas, además de sus recursos humanos, por supuesto, son los datos que necesitan ser cuidados. Y muchas veces las firmas sufren ataques de software maliciosos, hasta accesos no autorizados a información sensible. Tema que uno entra un poco en pánico, ¿no? Hablábamos recién, Sí, Juan. totalmente. Pero hay una batería de procesos tecnológicos para defenderse y de eso Claro que sí. nos va a estar hablando y nos va a estar contando Fernando Jambrina, especialista en seguridad digital y titular de la empresa BR4 dedicada al rubro de la ciberseguridad. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal, ¿Cómo Juan? estás? ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por la invitación. No, Hola por favor. Fernando, buen Y día. gracias Bueno, por la presentación. No, por favor. Bueno, cuando se menciona que la seguridad digital es una prioridad invisible, ¿a qué nos referimos? ¿Qué decís? ¿Cómo es? Bueno, mira, realmente es un poco, como vos bien mencionás en el título, si querés, de la nota, en la parte de la invisibilidad es porque hoy se destina muy poco presupuesto a lo que es ciberseguridad, ¿sí? Y es realmente muy simple poder de alguna manera tratar de protegerse, ¿sí? No quiere decir que por más que estés protegido no te pueda pasar algo. claro. Pero a grandes rasgos lo que vos tenés que hacer es en primera instancia es tomar conciencia, ¿sí? O sea, y quizás desmitificar el tema de que ciberseguridad es tecnología, no, ciberseguridad es tomar conciencia de que te puede pasar, como conversábamos recién fuera del aire, ¿no?
que te pueden hackear un Instagram, que te pueden hackear un WhatsApp, un correo, y a partir de ahí, bueno, se desata una cantidad Un caos. Sí, de totalmente. sucesos que, bueno, nada, Dios quiera que no puedan, digamos, Porque entran no a todos lleguen los hasta datos, a datos de bancos, de una empresa puede entrar en un De caos. las en empresas, sí, una cosa- hemos tenido Sí, casos. totalmente. Claro, que entra en una empresa y hace un desastre justamente. Y esto básicamente, Fernando, cuando vos decís algo que es concientizar que esto me puede pasar Sí. a mí. Cuando hablamos a mí es, por ejemplo, una empresa. ¿Qué probabilidad de tener un ataque realmente en función de toda tu experiencia que tenés en tu empresa y todos los casos que ves? ¿La probabilidad cuál es? Mira, la probabilidad realmente es muy alta, no sabría decírtelo en números, sí, tengo ahí anotado un par de datos que quizás sumen para esto, pero para que tengan una idea, en los últimos 5 años, sí, dato del Club de Empresas, el 25% de las pymes, cuando hablo de pymes menos de 200 empleados, ¿sí? Claro. Sufrieron ciberataques, ¿sí? El Ah. 30% de de ese 25% no tenían absolutamente nada de resguardo en ciberseguridad, ningún tipo de, ni siquiera un antivirus, lo que les solemos llamar un antivirus Claro. en nuestro rubro. En Sí. el 2021 eso fue creciendo. Sí, y eso fue creciendo porque, y por la pandemia, porque muchas empresas quizás se fueron a hacer el trabajo remoto y eso terminó generando una transformación digital trunca, ¿sí? En donde no se tuvieron en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo trabajar con VPNs, algo tan simple, si querés, como el doble factor de autentificación en el correo electrónico. Sí, eso es como lo básico. En el Lo WhatsApp, mismo en el WhatsApp, claro, que eso Claro. hace Lo mismo en unos el años. WhatsApp. Bueno, yo lo hice después también en un Instagram que te contaba que me habían hackeado. Digo, después uno, viste que uno cree que no lo van a hackear desde ningún lugar, pero el tema es que también cuando entra en algún área o alguna red social, desde ahí empieza como una seguidilla de robo de datos que se puede expandir. Digo, acá veíamos, no sé, hasta estafar un cliente bajo el nombre de una empresa, Claro. ¿no? Comienza la Totalmente. conexión. Bueno, eso es lo que se menciona, por ejemplo, que con el phishing, sí, que en nombre de otros te hacen entrar o caer y que vos entregues información sensible, ¿sí? A ver, generalmente uno de los grandes problemas que sucede acá es que la persona que cae en una de estas situaciones sepa, no tiene conciencia de lo que está sucediendo, ¿sí? Claro. Y lo más probable es que le pase a los rangos más altos de las pymes, no al, digamos, al colaborador que está de alguna manera en la diaria y en la parte operativa. Generalmente es a la gente que está en la parte de planificación, a la gente que está en la parte de finanzas o manejando cuentas. ¿Por qué? Y porque son los que de alguna manera manejan la información, digamos, sensible del negocio, ¿sí? Y son los que, me incluyo, muchas veces menos nos cuidamos, Claro. ¿sí? Y hoy, sobre todo, las pymes son el blanco principal. ¿Por qué? Porque las grandes empresas se defienden con soluciones de IA, que ya te atacan con soluciones de IA también. Entonces, ¿quiénes son las que menos pueden acceder a este tipo de soluciones? Las pymes. ¿Por qué? Por desconocimiento, más que por un tema de costos, ¿sí? Porque hoy hay un montón de soluciones que ya ofrecen, digamos, herramientas basadas en IA para lo que es la parte de predicción, ¿sí? Pero bueno, yendo al, digamos, un poco a la parte, digamos, a la parte de apertura es el mayor riesgo que hoy tienen las pymes está en las computadoras, en los WhatsApp, y acá puedo ser un poco disruptivo, pero en los colaboradores. En los colaboradores, ¿sí? claro, Los colaboradores que trabajan adentro. Claro, más con- Lamentablemente, eso es un poco lo que sucede en un montón de organizaciones. De hecho, una empresa grande de salud que tuvo un ataque de ciberseguridad hace un par de años, se detectó, salió en todos los medios, que el problema que había habido, ya se conoce en el rubro, había sido por un colaborador que se fue, digamos, en malos términos. Claro. Entonces, a veces lo que te muestran en una película de Misión Imposible, que te hackean un sistema y demás, suena muy bonito, suena muy lindo y que te lo hacen en muy poco tiempo, es lo más difícil, ¿sí? Es lo más difícil. Generalmente, en el mayor de los casos, es siempre con asistencia de alguien que está adentro o que estuvo adentro. Claro. Entonces,
poder tener un plan de mitigación de riesgo es clave para las empresas, ¿sí? Y cuando les mencionaba la parte de concientizar, y bueno, es como con los chicos, ¿sí? Hay que machacar, machacar, machacar y machacar hasta que de alguna manera lo terminen entendiendo, ¿sí? Que tenés que tener armado un plan de contingencia en caso de que te suceda un ciberataque por cualquier tipo de, digamos, de producto, fisura. claro. Sí. Y Fernando, vos desde BR4, por ejemplo, ¿qué soluciones recomendás o qué elementos, qué herramientas para protegerse? Por ejemplo, una pyme, una empresa mediana. ¿Cuáles son las herramientas más importantes y los procedimientos, no? Bueno, mira, yo tengo ahí, tengo una frase que siempre converso internamente con el equipo en donde digo, bueno, por lo menos tenés que tener un plan. Las herramientas son secundarias, pero vos tenés que tener siempre un plan. Siempre es mejor tener un plan, aunque sea malo, que no tener un plan. Claro, desde ya, desde ya. Es muy importante eso. Y después, una metodología. Nosotros en BR4 trabajamos con una metodología que es bastante común en lo que es la parte de ciberseguridad, ¿sí? En donde trabajamos fuertemente en lo que es la predicción con diferentes tipos de herramientas, prevención, detección, respuesta y recuperación. Y es un círculo virtuoso, si querés, ¿sí? En donde siempre tenés que estar trabajando con ese tipo de metodología. Pero por eso vos hablás ahora de, por un lado, la prevención, pero también esto de estar preparados por si sucede de todos modos y ya estar listo de cómo salir de esa situación si pasa. Digo, más allá de tener, ¿no? Es esto, es esta mirada completa de igual aún no estamos seguros, puede suceder de alguna manera, bueno, y después cómo salís rápidamente de ahí. Bueno, a ver, lo primero es lo más importante que creemos nosotros, que bueno, concientizar a la gente. Claro. Sí, lo más importante es concientizar a la gente. De hecho, nosotros hemos hecho con algunos clientes, solemos hacer tipos de, brindamos servicios de awareness en donde nos paseamos por la empresa, dejamos pendrive, por ejemplo, ¿sí? Adelante de algún escritorio o hacemos llamados telefónicos, tipo como hacía un hacker muy conocido, uno de los primeros, que se llamaba Kevin Mitnick, que se enfocaba más en la ingeniería social, que el talón de Aquiles de la tecnología siempre está en el usuario. Claro. En la gente que utiliza, claro, desde ya. Y lamentablemente es ahí donde tenés que empezar. Claro. Después de eso, y bueno, tenés protección de multifactor de autenticación, como mencionaban recién en WhatsApp o en la cuenta de correo. La otra importante, digamos, metodología de resguardo para poder salir lo más rápido posible es tener un backup. Backup, ¿sí? claro, seguro. Backup o un respaldo de toda la información sensible. Y sobre todo, cuestiones que también hemos hecho llamando por teléfono, nosotros como soporte de algunos clientes le pedimos la contraseña. Claro. Y si no la da, y bueno, atrás de eso va un plan de capacitación de awareness, porque no deben pasar la contraseña. Claro. ¿sí? Fernando, o sea, que solamente, entonces, vos lo que aconsejás que con un antivirus nada más, que todos los que tenemos, por ejemplo, trabajamos en computadoras, lo que pensamos que un antivirus ya es suficiente. Tengo un antivirus y con eso realmente, por lo que nos decís, realmente no alcanza y hay que subir un escalón más, varios escalones. La verdad que no. La verdad que con un antivirus solamente no alcanza. Las nuevas soluciones se llaman, digamos, soluciones de endpoint. Ahora el antivirus viejo y querido, de alguna manera, no está como más. Que ya lo enterramos. Claro, prescribió. no está. Claro, son soluciones que te ofrecen más robustez, te hacen análisis de correo, análisis en tiempo real de archivos, análisis de lo que estás navegando. Claro, algo más minucioso. Y esto, obviamente, eso es lo que también te hace mucho más lenta la computadora, ¿no? Pero bueno. Uno, si quiere seguridad, va a perder agilidad y velocidad. Y bueno. Es un poco una de las grandes peleas que hay en las grandes organizaciones. La parte, digamos, el área de ciber es la que de alguna manera te va encasillando y te deja hacer cada vez menos cosas. Claro, desde ya. Bueno, Fernando, bien. La verdad que es muy interesante el tema. Creo que sí, como decís vos, hay que concientizar. Bueno, nosotros desde Empresas 360 tratamos de hacerlo a través tuyo. Así que bueno, te agradecemos esta charla con Juan. Gracias, Fernando. Muy amable. Muchísimas gracias. Y para lo que necesiten. Por a supuesto. Vos. Bueno, Fernando, bueno, se vienen los próximos vencimientos en mayo 2025. Hay que estar atentos. Así si no es. estás con tiempo, si no podés manejar el tema, si estás muy atareado con tu empresa, bueno,
SBS Auditores. Acá tenemos un asesor impositivo y gestor de negocios, como es el señor Juan Salerno, que nos va a desasnar ahora con este tema de que en los próximos meses vence el tributo para las compañías que cerraron su ejercicio en diciembre de 2024. Exactamente, diciembre de 2024, ya tenemos muy cerquita el cierre de lo que son declaraciones juradas, del 13 al 15 de mayo, el día siguiente hay que pagar, así que a guardar dinero porque hay que pagar al fisco. Hay planes de pagos de alguna manera también, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta porque después en junio ya vienen los anticipos para las empresas. Claro. Y la verdad que se hace pesado. Las empresas, si bien están evolucionando bien, estamos viendo que últimamente hay un poco de caída en las ventas en algunas empresas, pero dentro de todo va bastante bien. Ahora, volviendo al tema de ganancias, estábamos hablando el otro día, nos quedamos un poco corto de tiempo. Y para esta presentación, que son las declaraciones juradas para empresas, sociedades, con cierre el 31 de diciembre, hay varios puntos para destacar y uno era el ajuste por inflación, que nos quedó pendiente, que ya habíamos dicho, y el ajuste por inflación impositivo es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces da un resultado en algunas empresas que da algún susto de ganancias, pero en algunas de ellas también da pérdida. Especialmente cuando tienen muchos créditos en la calle, por ejemplo, claro. Mucho dinero que tienen ahí esperando cobrarlo. Bueno, eso le genera una pérdida y en el balance impositivo eso se traslada, se ve, se calcula y bueno, justamente puede ser un alivio también. Lo que sufrimos en la vida real, en la parte impositiva también se ve y justamente el ajuste por inflación ayuda a eso. Es bastante complejo en cuanto al cálculo, la forma, pero bueno, en eso estamos nosotros para ayudarlos y realmente guiarlos. Y otro tema que muchos no lo saben es el tema, y no lo tienen en cuenta, las diferencias de cambio. ¿Qué pasa con la diferencia de cambio en una empresa? En una persona física, la diferencia de cambio, si tenía dólares, los guarda, los vende, está exento, no pasa nada. No va a pagar impuestos por esa pseudo utilidad, pues si tenía 100 dólares en el colchón y valían, no sé, 40 pesos y ahora lo sacás y te dan 1.000 pesos, siguen siendo lo mismo 100 dólares. Claro, no es que hay una modificación, digamos, económica en ese aspecto. Exacto, pero nominalmente tenés una ganancia. En las empresas es distinto. Si fue y guardó 100 dólares en la empresa para guardarlo y lo había comprado a 40 y luego lo compra, lo vende justamente a 1.000, bueno, esa diferencia de cambio es grabada en impuesto a las ganancias. Entonces hay que ver muy bien y hay que tener toda una estrategia para este punto, porque muchas veces no lo tienen en cuenta y solamente revaluar la moneda por la ley ya te hace pagar impuesto a las ganancias. Y ese es un punto que a veces no se considera, se ve las ventas, las compras, pero no se tiene en cuenta esto. Y hoy por hoy es importante. Y algo que a todo el mundo le advertimos es el tema de las retenciones de impuesto a las ganancias. ¿Qué son esos? Cuando hacemos un pago en una empresa, tanto sea por mercaderías, por servicios, tenemos que retener en muchos de los casos impuesto a las ganancias. Y los mínimos imponibles quedaron de años ya muy atrasados, año 2019, o sea, previo a la hiperinflación que tuvimos. Entonces, cualquier pago que hace una empresa hay que retener ganancias. Realmente es una carga administrativa enorme que se traslada justamente al privado. Tuvieran que actualizarlo, esperamos, sabemos que hay noticias que lo van a actualizar, pero hoy por hoy todavía no. Aún no lo han actualizado. Entonces nos encontramos que por pagos menores hay que hacer este tipo de retención. Y lo más importante, que si no se hace, las penalidades son que ese gasto no se puede computar como gasto. Y justamente las empresas se dan cuenta cuando hay una inspección. Claro, mejor hacer las cosas prolijas para no sufrir las consecuencias luego. Exactamente. Esa recomendación que das, Natalia, es la justa. Y te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver en este momento, pero va a tener que ver en nuestro último bloquecito. Ajá, sí, decime, si puedo contestarla. Sí, decime. ¿Te gusta el dulce de leche? Sí, totalmente. Parece buenísimo, ahora vas a ver por qué te propongo. Bueno, vamos a ver de qué es. Comenzar, avanzar y crecer. En Empresas 360, el buen criterio empresarial. Por Perfil AM 1190.
Una pregunta rara, habrán dicho, ¿cómo puede ser que preguntes? Sí. O sea, algunos habrán dicho, uy, qué rico, me voy a ir a comprar un dulce de leche. Pero acá el problema es no comprarlo y no consumirlo, sino cuando uno, como sabemos el dicho popular que expresa, cuando uno está remando en dulce de leche, y esto me parece que es algo, una expresión muy argentina, ¿no? Sí, muy nuestra. Muy nuestra. Muy te digo de acá, muy de nuestra tierra, ¿no es Y cierto? nos encantan estas frases que siempre tratamos de cerrar nuestro programa porque nos ayuda a reflexionar, nos ayudan a pensar y a poner en debate ideas y conceptos. Así que, ¿qué pasa con esta frase? Cuando decimos esto, bueno, yo creía que iba a ser un programa, ya se iba para lo gastronómico, pero en Empresa 360 es trabajo, es la parte justamente que nos interesa. Y bueno, yendo a la parte de por qué decimos remar en dulce de leche, cuando nos encontramos, por ejemplo, en algunas empresas que hay procesos burocráticos que son eternos, de aprobaciones, que necesitan 3 firmas, que no hay un gerente que lo apruebe. Y realmente la gente, por ejemplo, yendo al tema ventas, vemos que se retrasan los presupuestos, Claro. todo el circuito se hace lento, pesado. Y claro, en ese momento se frustra el cliente, se frustra el vendedor. Y ahí viene, por ejemplo, cuando decimos, mirá, este proceso es como remar en dulce de leche, no sale nunca. Pero algún cambio tiene que haber ahí, algún análisis, hay que tomar decisiones, bueno, ver cómo se puede frenar esto. Claro, se tiene que hacer todo un análisis del circuito, ver que se tomen las seguridades también, que la aprobación exista, que haya requisitos en cuanto a poder efectuar la aprobación, pero notamos que en algunas empresas quedan como procesos obsoletos, viejos, y ahí le decimos, mire, si no, esto es remar en dulce de leche. Pero esto se aplica en un montón de ámbitos. Por ejemplo, uno de ellos, cuando vas a una empresa y notas que los sistemas no funcionan. Claro. Y pedís reporte, pedís informes. Y claro, es todo viejo, vetusto, y no sale porque se pinchó un parche del sistema. Se colgó. Y claro, ahí también lo expresamos, y justamente no es gastronómico, es remar contra algo. Nunca tan bien dicho, ¿no? Como tan bien expresado. Es una alegoría que la verdad que refleja perfectamente lo que pasa en varias áreas. Sí, lo tenés que aplicar, y a veces con las palabras simples ayuda a entenderse mejor, porque es un concepto tan criollo, tan nuestro, Claro. que le decimos, mira, esto es como remar en dulce de O leche. sea, si y no se sabe- modificás esto en la empresa, No va a vas a andar. seguir, vas a seguir No va a andar. empantanado en el mismo lugar. Es como estar en un pantano y no poder salir, ¿no? Estar atrapado. Exacto. Te encontrás con ese tema, con el tema tecnológico, te encontrás en administración, o por ejemplo, a veces te encontrás también que necesitas recursos humanos, y que sean recursos humanos capacitados, y a veces no se invierte en capacitación de la gente, y le estás pidiendo trabajos, labores, servicios a gente que por ahí no está capacitada. No habla mal de la persona, sino habla mal de la selección que se hizo. Claro. Y vos decís, mirá, con este equipo es remar en dulce de leche, no podemos seguir adelante. Bueno, y con esa expresión tan simple, que uno lo lleva al ámbito de empresa, de negocios y de actividad, te entienden perfecto. Claro, lo ubicás a la otra persona, porque por ahí hay mucha explicación en otro sentido, y por ahí tan solo con esta frase ya le estás dando a entender realmente dónde está la falla. Exacto. No tenés que llegar a un montón de conceptos técnicos, porque es todo tan sensible, tan visual, y aparte se lo estás bajando a una terminología prácticamente de la calle y de todos los días. Claro, porque ¿no? también te debe suceder que por ahí con el vocabulario más técnico, digo, siendo asesor impositivo, gestor de negocios, me parece que en alguna ocasión también te deben preguntar, bueno, a ver, bájame un poquito a tierra lo que me estás queriendo explicar Todos sobre los la días. empresa. Todos los días, lo que vos decís, nadie es tal cual. Todos los días te piden, porque lo nuestro es muy técnico. Claro. Si yo voy a explicar lo de lo que dicen las normativas, las leyes, los incisos, se hace algo que es un chicle, y eso sí también es remar en dulce de leche. Entonces lo tenés que mostrar algo simple, algo que lo pueda entender, como escucho algunos gente que comenta en televisión, que lo entienda tu abuela más o menos, Claro. que no es del ámbito, que lo No, y entienda. que comprenda que por qué tiene que hacer un cambio o una nueva inversión en tal parte, porque digamos, en tal sector de la empresa estamos remando en dulce de leche, sí o sí necesitamos hacer un cambio. Digo, Sí, esto es sí. como directo el concepto. A veces interno y a veces es externo también, porque a veces los clientes te piden requerimientos y que vos decís, mira, no llegamos, pero porque me lo estás cambiando, y me estás cambiando el requerimiento del servicio, y con lo cual también a veces hay que fijar bien claro cuál es el servicio que uno le va a dar al cliente, porque si no también estás remando en un mar
así de algo muy exquisito, pero imposible de avanzar.